Por cierto, Jaime, gracias por compartirme el, el, el artículo que publica el New York Times. Yo no veo que en este artículo se le informe a los lectores de las acusaciones contra Raimundo Ramos. Solamente veo una defensa de este personaje que sería víctima de informes militares por sus intentos de desprestigiar a las Fuerzas Armadas al discutir con reporteros denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. Pero yo no veo, pues, estos señalamientos contra Raimundo Ramos y estas grabaciones que además no están escondidas, están en las redes sociales, no las toma en cuenta el New York Times. Por eso pregunto si se trata de el golpeteo contra el gobierno sin la intención de contar la verdad, o al menos la verdad completa, si existe tal cosa, mi querido Jaime. No, tienes toda la razón y es quizá la primera observación que yo también detecté. No hay la otra versión, no hay el otro rostro que fue denunciado, que ha sido denunciado por este colega periodista en la mañanera. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tratar de ser lo más esquemáticos. The New York Times le está concediendo el beneficio de la duda, y no es la primera vez, a criminales, a presuntos soplones, y no estoy hablando al tanteo, Te voy a dar un segundo ejemplo. Roland Bergman, el reportero que firma con Natalie el reporte sobre esto, que aparece en la primera plana del New York Times, que es muy sexy, el titular es muy escandaloso, y imagínate, para la derecha en México va a decir, ¿ya ven cómo México sí se está militarizando? Los militares nos están espiando, ¿no? Entonces, es interesante hablar de Roland Bergman. ¿Quién es Roland Bergman? Roland Bergman, que es parte del staff de New York Times en Tel Aviv. Roland Bergman es quien se lleva muy bien con la abogada que lleva el caso de Tomás Herón en Israel. ¿Te acuerdas cuando el New York Times publicó el viaje que hizo Alejandro Encinas a Israel? ¿Y te acuerdas cómo The New York Times publicó la grabación de esa conversación entre Alejandro Encinas y Tomás Herón? Cuando Alejandro Encinas le dice a Tomás Herón, oye, el gobierno no está empeñado en encarcelar nada más porque sí a gente. Necesitamos de ayuda para saber el último destino de los 43 muchachos. Y Tomás Herón se niega. Bueno, el producto de esa grabación, el contenido de esa grabación, curiosamente, yo lo que creo que esa grabación la hizo la abogada que representa a Tomás Herón. Y esa abogada, que es especialista en limpiar el historial de criminales, se lo pasó a Roland Bergman, que la vendió como una exclusiva de New York Times. Entonces, fíjate, Roland Bergman, es decir, el New York Times, le concedió en ese momento el beneficio de la duda a Tomás Herón, que hoy está, como hablamos ayer, se la pasa, bueno, no, realmente se la pasa, va de pachanga en pachanga, ya se convirtió en una especie de influencer, miembro de la socialité israelí, anda en restaurantes de lujo, en pachangas, porque él ya se sabe seguro, sabe que le van a dar la nacionalidad y la petición de extradición desde México está en punto muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El New York Times, o su gente, en este caso el reportero Roland Bergman, le da el beneficio de la duda a un criminal como Tomás Herón, y en esta segunda entrega que hace con la corresponsal de New York Times en México, prefieren darle el beneficio de la duda a Raimundo Ramos. ¿Qué está pasando aquí? Porque yo creo, y hace poco leí un artículo fantástico, ahorita se me va el nombre, de cómo la prensa extranjera realmente, en lugar de vender materiales que cumplan con este objetivo profesional de separar el grano de la paja, de buscar la verdad, no, están buscando historias sexys,
escandalosas que puedan llamar la atención desde la primera plana, a golpe de vista. Eso lo ha hecho The Wall Street Journal, eso lo ha hecho The Washington Post, eso lo ha hecho The Guardian, y eso lo ha hecho ahora y lo sigue haciendo The New York Times. ¿Con el fin de qué? Vender más periódicos, vender más escándalo. Además, le hacen el caldo gordo a la derecha en México, que tiene sus vínculos con Estados Unidos. Yo te comenté que ayer yo estaba entretenido, muy entretenido, porque Arturo Sarucán dice que definitivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdió la batalla en la narrativa extranjera, de la prensa extranjera, que porque dice que nadie le cree, ya todo mundo sabe que, si bien es cierto que Andrés Manuel tiene el control de la narrativa interna, gracias a las mañaneras, pero ha perdido la batalla en la prensa extranjera. Entonces, claro, aquí ya ves el objetivo de gente como Arturo Sarucán, que cabildean en medios, cabildean con periodistas, los periodistas, los corresponsales extranjeros aquí. ¿A quién van a recurrir? Siempre entrevistan, siempre consultan con esta gente, los Denis Dresser, los Raimundo Rivapalacio, los Alejandro Jope, los Héctor de Mauleón, que les dicen, no, este gobierno está de la chingada, ¿no? Y ese es el problema, y eso es lo triste, porque mira, que yo lo diga, que The New York Times prefiere darle el beneficio de la duda a criminales, a soplones, y no a un gobierno electo democráticamente por más de 30 millones de mexicanos, eso está muy cañón, Vicente. Además, estamos hablando de un caso, no de decenas o cientos como en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y lo importante aquí es buscar la verdad. Si hay que denunciar, que se denuncie. Pero estoy hablando de este caso en particular porque es claro que hay un bando, no un bando, un lado de la historia que se asumió ya como verdad, poniendo en riesgo, insisto, al que denuncia en la mañanera. Y bueno, para cerrar, mi querido Paco, mi querido Jaime,